Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Eco Español. El día de hoy les traigo un comentario que encontré en Reddit. Reddit es una aplicación donde puedes hacer cualquier tipo de pregunta y pues la gente que tiene cuenta puede dar su opinión o su respuesta. Y así fue como encontré esta pregunta y la vamos a usar para nuestra lección de hoy. Pero primero quiero explicarte cómo va a ser el proceso de este video. Lo primero que haré es leer la pregunta y la respuesta de corrido. Segundo, daré mi explicación con mis propias palabras. Y tercero, voy a analizar el vocabulario usado en el comentario. Y la pregunta dice, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado que no puedes explicar lógicamente? Lo más extraño que me ha sucedido y que no puedo explicar lógicamente ocurrió cuando era adolescente. Tendría entre 12 o 13 años. Habíamos quedado con mi primo en encontrarnos en cierto punto en las afueras de la ciudad donde vivíamos. Mi primo y yo éramos de la misma edad y conocíamos bien el lugar. La hora de la cita era a las 5 de la tarde. Llegué al lugar a la hora indicada, pero mi primo no estaba. Esperé por una hora hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 p.m. Y él nunca llegó. Así que me regresé a mi casa. Una caminata de aproximadamente 40 minutos. Al llegar a mi casa, vi que mi primo también llegaba para preguntar por mí. En cuanto me vio, me recriminó por no haber ido al punto de encuentro. Y yo le dije que él era quien no había ido. Para desmentirnos el uno al otro, nos preguntamos qué habíamos visto en ese lugar. Para nuestro asombro, ambos habíamos visto las mismas escenas, las mismas personas, los mismos animales que pasaron por ahí. Incluso recordamos detalles como el señor llevando un gallo de pelea bajo el brazo. También recordamos que llegó una señora con dos niños que se pusieron a jugar sobre una enorme piedra y luego se fueron. Mi primo y yo habíamos visto exactamente lo mismo. Después de contrastar lo que ambos vimos, llegamos a la conclusión de que estuvimos en el mismo lugar y a la misma hora, pero nunca nos vimos. Lo más increíble es que los dos estábamos parados esperándonos en el mismo poste de la luz. Este misterio nunca lo olvido, siempre lo recuerdo. Ay, ¿qué piensan? ¿Qué piensan, amigos? Bueno, ahora les voy a dar yo, con mis propias palabras, de lo que trata esta lectura. ¿Ok? Bueno, trata de dos adolescentes, ¿verdad? Adolescentes son personas entre 12, 13, 14 años, pero aquí explica que eran entre 12
o 13 años de edad. Estos dos eran primos. Entonces, se quedaron de ver a las afueras de la ciudad en un lugar conocido a las 5 de la tarde. Bueno, fulanito, que no cuenta el nombre, fue al lugar en donde estaba la cita, en donde se quedaron de ver, y esperó una hora, ¿verdad? Esperó hasta las 6 de la tarde. Entonces, viendo que su primo nunca vino, él decidió regresarse a su casa. Y pues como son adolescentes y no traen carro, entonces él tuvo que aventarse una caminata de aproximadamente 40 minutos. Cuenta la historia que cuando él va llegando a su casa, también ve que va llegando su primo a buscarlo. Y cuando se encuentran, se reclaman uno al otro de por qué no fueron. Y él le dice, tú fuiste el que no fuiste. Y el primo le dice, no, tú fuiste el que no fuiste. Entonces, para desmentirse, decidieron contarse qué es lo que habían visto en ese lugar, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que tú fuiste ahí. ¿Qué viste? Y empiezan a platicar, pues que vieron escenas en donde había un señor que caminaba con un gallo bajo el brazo. Otra escena en el que llegaba una señora con dos niños en un vehículo y los niños estaban jugando encima de una enorme piedra y luego se fueron. Otra, pues que vieron, no sé, vieron las mismas cosas. Y pues esto fue muy extraño para ellos, ¿verdad? Pero lo más extraño de todo fue que los dos estuvieron parados en el mismo lugar, en el mismo poste de la luz. Bueno, esto es lo que les pasó. Y dice, este misterio nunca lo olvido, siempre lo recuerdo, siempre se acuerda de eso, ¿verdad? Porque fue algo inexplicable. De eso era la pregunta. ¿Qué era lo más extraño que había pasado y que no puedes explicarlo? No lo puedes explicar, lógicamente. Bueno, ahora les voy a explicar las palabras que yo considero son importantes para esta lección. Bueno, dice, ¿qué es lo más extraño? Extraño significa que es algo raro, algo que no lo podemos reconocer a simple vista porque no sabemos qué es extraño. Por ejemplo, el otro día fui al parque a caminar con mi hija y mi hija se acercó a ver una araña y rápidamente la moví. No te acerques porque no sé qué es, algo extraño. No era una araña normal de las que andan en las calles o en la tierra. Esta se veía rara, era algo extraño, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado, que forma parte del pasado, que tú has vivido, que no puedes explicar lógicamente? Lo más extraño que me ha sucedido, él contesta, lo más extraño que me ha suceder, algo que le pasó, ¿verdad? Y que no puedo explicar lógicamente, ocurrió cuando era adolescente. Una persona adolescente es un niño de entre 12, 13, 14, 15 años de edad. Es un jovencito, ¿ok? Y adulto, pues es lo contrario, ¿verdad? Es una persona que ya es una persona madura, que ya tiene 18, 19, 20, 21, más edad, 50, etcétera. Entonces, adolescente es un jovencito, una persona madura,
es un adulto. Tendría entre 12 a 13 años, aquí explica él. Habíamos quedado con mi primo en encontrarnos en cierto punto. Cierto punto es un lugar específico. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano, Ramón, te espero en IKEA. Ese es el cierto punto en donde nos vamos a ver, un lugar específico, ¿ok? En las afueras de la ciudad. Afuera no es dentro de la ciudad, es afuera, en las orillas, ¿verdad? El contorno es la ciudad, todo esto es la ciudad. Ellos se iban a ver afuera de la ciudad, acá, en estos lados, no aquí, ¿verdad? Entonces ellos se iban a ver afuera de la ciudad de donde vivían. Posiblemente este no era una ciudad muy grande. Yo pienso que era una ciudad pequeña, ¿verdad? En donde podían verse afuera de la ciudad. Mi primo y yo éramos de la misma edad, tenían la misma edad. Él tenía 12 y el primo tenía 12. O él tenía 13 y el primo tenía 13. La misma edad. Y conocíamos bien el lugar. Ellos eran conocedores de ese lugar, posiblemente porque ya habían jugado mucho afuera. La hora de la cita era a las 5 de la tarde. Llegué al lugar a la hora indicada. La hora indicada es la hora establecida. Si quedamos de vernos a las 5, yo llegué a la hora indicada. ¿Y cuál es la hora indicada? Pues las 5 de la tarde. ¿Sí? Si por ejemplo llego a las 6 de la tarde, yo ya no llegué a la hora indicada. Yo llegué tarde. Pero aquí dice que él llegó al lugar a la hora indicada. Quiere decir que él llegó a las 5 de la tarde. Pero mi primo no estaba. ¿Ok? Su primo no había llegado. Esperé una hora. Él se esperó. A ver a qué horas llega mi primo. Esperé con el tiempo, esperé una hora hasta las 6 de la tarde y él nunca llegó. Nunca llegó quiere decir que él no lo vio, ¿no? ¿Dónde está mi primo? Nunca llegó. Así que me regresé a mi casa. Regresarse significa que vas de nuevo por donde venías, ¿sí? Él se regresó a su casa, se fue de nuevo a su casa. Una caminata, ¿verdad? Pues él caminaba, ellos eran de los que caminaban. Por eso digo que a lo mejor era en una ciudad pequeña. Caminata de aproximadamente 40 minutos. ¿Cuántas veces ahora en la actualidad ni siquiera caminamos por media hora, verdad? Y estos niños andaban caminando en las afueras de la ciudad por 40 minutos. Al llegar a mi casa, vi que mi primo también llegaba para preguntar por mí. Por ejemplo, aquí está la casa, llega él y luego llega el primo. Juntos llegaron. En cuanto me vio, inmediatamente, en el momento en que me vio, eso quiere decir en cuanto. En cuanto es inmediatamente me vio, me recriminó. Quiere decir que me reclamó. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaste? ¿Verdad? Eso quiere decir recriminar, que una persona te reclama. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nuestros hijos llegan tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Yo recrimino a mi hijo. ¿Ok? En cuanto me vio, me recriminó por no haber ido al punto de encuentro. ¿Ok? Y yo
le dije a él que él era quien no había ido. Yo le reclamé a él y él me reclamó a mí. Los dos se reclamaron, se recriminaron porque no habían ido. Y como los dos dijeron que sí habían ido, para desmentirnos, para sacar la verdad, desmentir quiere decir que quiero saber la verdad. Quiero quitarte la mentira y saber, ver la verdad. Yo quiero ver la verdad. No me mientas, ¿verdad? Eso quiere decir desmentir, quitar la mentira para ver la realidad. Para desmentirnos el uno al otro, nos preguntamos qué habíamos visto en ese lugar. A ver, fulanito, ¿qué viste en ese lugar? Y fulanito, que es el primo, me pregunta a mí, ¿y tú qué viste en ese lugar? Vamos a ver si es cierto que tú fuiste. Así se preguntaron. Para nuestro asombro, asombro quiere decir es una sorpresa. Oh, ¿a poco? Estás asombrado, ¿ok? Para nuestro asombro, ambos es dos, ambos habíamos visto las mismas escenas, las mismas personas, los mismos animales que pasaron por ahí. Pasaron por ahí quiere decir que tú estuviste parado en un lugar y ves a la gente pasar. Como por ejemplo cuando vas al mall, que te estás comiendo una nieve ahí en el centro comercial y la gente pasa con sus compras, pasan con sus niños, pasan con sus cosas, ¿verdad? Bueno, gente que pasaron por ahí y tú lo vas viendo. Incluso recordamos detalles, detalles son esas cosas específicas en las que se acordaron. Incluso recordamos detalles de cómo el Señor llevando un gallo es un animal que, por ejemplo, aquí lo ponen un gallo de pelea bajo el brazo. Un gallo es un animal que lo ponen a pelear, ¿verdad? Que los ponen en los palenques a pelear, ¿okay? Bajo el brazo. Si tú traes un animal, normalmente lo traes así. Cuando lo traes así, se le llama que algo está bajo el brazo. Trae los libros como estudiante bajo el brazo. El gallo de pelea bajo el brazo. La pelota de fútbol bajo el brazo. Esto significa traer bajo el brazo. También recordamos que llegó una señora con dos niños que se pusieron a jugar sobre una enorme piedra, enorme, grande. Claro que la piedra no va a estar así, ¿verdad? Va a estar así pues de tamaño en el que los niños se pueden subir. Pero enorme significa algo grande. Y piedra, pues es esa piedra dura, esas que son grises, que están en el piso de allá afuera, así se llaman, esas son piedras. Esta piedra estaba grande, era una piedra en donde los niños se habían subido a jugar y luego se fueron. Mi primo y yo habíamos visto exactamente lo mismo, desde contrastar lo que ambos vimos. Bueno, dice aquí, después de contrastar. Contrastar quiere decir que confirmamos, ¿ok? Confirmamos que lo que dijo el primo y lo que dije yo era lo mismo. Llegamos a la conclusión de que era la verdad, que él no había mentido y yo no había mentido. Entonces eso dice, después de contrastar lo que ambos vimos, llegamos a la conclusión de que estuvimos en el mismo lugar. Los dos estuvieron en el mismo lugar y a la misma hora, pero nunca nos vimos. Estarían
uno en una esquina y el otro en otra esquina? Vamos a ver qué dice la historia. Lo más increíble es que los dos estábamos parados esperándonos en el mismo poste de la luz. Lo más increíble, es lo más sorprendente, la sorpresa más grande es que los dos, el primo y él, estaban esperándose en el mismo poste de la luz. ¿Cuál es el poste? El poste son unos esos, pueden ser de madera, en donde arriba está una luz grandota para alumbrar la calle, ¿verdad? Cuando es de noche, prenden las luces de la ciudad y alumbran. Esa luz está sostenida por un poste de la luz. Entonces, ellos estaban parados en el mismo poste de la luz. Este misterio nunca lo olvido, siempre lo recuerdo. ¡Ay! Tenebroso, misterioso. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Ustedes creen que esta historia sea cierta? ¿O a ustedes les ha pasado algo igual? Yo creo que a lo mejor estas dos personas estaban en el mismo tiempo, pero en diferente dimensión. ¿Ustedes creen en las dimensiones? Déjenmelo saber en la descripción del video. A mí me interesa realmente saber qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema. Ahora, quiero invitarlos formalmente al desafío de Español en Fuego. En este desafío vas a poder practicar tu español conmigo y con otras personas. Y lo más importante de todo es que nadie, absolutamente nadie, se va a burlar de ti. Las conversaciones que tengas pues van a ser totalmente como si estuvieras platicando con un amigo. Este desafío será por 14 días y es totalmente gratis. No te costará nada, no te costará absolutamente nada. Si tú entiendes todas mis historias que yo les traigo aquí en el podcast cada semana, entonces pues ya deberías de estar comunicándote con otra gente y hablando y usando tu español. A ver, ¿con cuántas personas has hablado esta semana? ¿Con cuántas? Si tu respuesta es 0, entonces, ¿qué esperas? ¿Así no vas a mejorar tu español? Trata de practicar con alguien. Si no tienes con quién, entonces te invito a que te suscribas a este desafío por 14 días y empieces a hablar. No pierdes absolutamente nada. Al contrario, todo es ganancia. Yo lo he creado con esa intención para ayudarte a ti a hablar a usar tu español. Y recuerda, yo estuve en tus zapatos. Yo también cuando estaba tratando de aprender el inglés, yo también no tenía con quién practicar. Y era muy incómodo tenerme que salir afuera y buscar con alguien con quien practicar. Así que tú no lo pienses más. Aquí tienes la oportunidad y ve a la descripción del video a buscar el link del desafío español en fuego para que te inscribas lo antes posible, antes de que lo cierre. Bueno, ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta el siguiente podcast. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Ahora sí, nos vemos al próximo. Hasta luego.